Y la siguiente media hora voy a reflexionar. Vamos a reflexionar en este texto bíblico en la siguiente media hora que nos queda aquí. Y quiero que lo leamos porque yo sé que Dios algo hablamos. Dice, Proverbios capítulo 13, versículo 7, dice: hay quienes pretenden ser ricos. ¿Qué dice? Dice, y no tienen nada. No tienen nada. ¿Alguien trajo la NBI por ahí hoy? ¿O trajo la... usted, esa que tiene usted? No, esa tiene en empaquetadura de prueba. Muy bien. Y hay quienes pretenden ser ¿qué? Pobres. Y tienen muchas riquezas. Padre, te doy gracias. Te pido que añadas bendición a tu palabra y que nos hable de buena manera esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, si usted quiere tomar apuntes y quiere colocarle un título a la enseñanza, a la reflexión en esta noche, puede colocarle ese título: hay quienes aparentan ser ricos. Hay quienes aparentan ser ricos. Vivimos en un mundo de apariencias. Estamos aquí. Y la gente dice ser algo que a veces no es. Y en el mundo de apariencia en el que vivimos, a veces en realidad llegamos a un punto en que no sabemos quién es quién. ¿Esto que sí? Amén. Vivimos en un mundo en el que se ha perdido la transparencia. Porque el ser humano se esconde detrás de falsas fachadas o ha colocado un antifaz para aparentar algo que en realidad no es. Quizás puede ser un método de protección a una situación interna que están viviendo y que no han podido resolver. Como quiera, dice el predicador, hay quienes pretenden o aparentan ser ricos. Y es una tremenda situación, porque es que estaba analizando la escritura. Porque la situación aquí es que hay quienes pueden ser y no tienen necesidad de aparentar. Hay quienes pueden serlo yo sé que usted no me entiende todavía, pero yo voy a ir, no se preocupe que yo voy a hacer el recuerdo que estoy hablando al principio. No se preocupe, pero quiero ganar tu atención en esta noche. Hay quienes pueden ser, pero solamente aparentan. Yo creo que tú le digas eso que está al lado de ella. Hay quienes pueden ser, pero solo aparentan. Hasta aquí. Voy a meterme este mensaje es para nosotros aquí, para la iglesia. Hasta aquí. No es para los que aparentan afuera. Voy a reflexionar en lo que Dios colocaba en mi corazón hablando a la iglesia. Porque esto me habla de creyentes que un día tuvieron una vida de entrega en Dios, tuvieron una vida de devoción en el Señor. Esto me habla de creyentes que un día eran primeros en todo lo que hacían. Me habla de creyentes que tenían un buen tiempo de oración, una vida de oración. Me habla de creyentes que ayunaban, venían a los ayunos. Me habla de creyentes que tomaban su tiempo de vigilia. Me habla de creyentes que tenían un buen tiempo devocional. Me habla de creyentes que reflexionaban en la palabra, estudiaban la palabra, vivían la palabra. Pero que hoy ya no lo hacen.
¿Estás aquí? Amén. Hablo de creyentes que un día tenían la llenura del Espíritu Santo dentro de su vida. Estaban llenos del poder de Dios. A causa de las prácticas cristianas llenaban su vida cada día más de la presencia del Espíritu Santo. Pero que hoy, aunque pudiesen ser, aparentan ser. ¿Me hago entender? ¿Estás aquí? Todavía no me hago entender, ¿verdad? Muy bien, voy a hacerme entender un poco más. Vaya conmigo un texto que usted conoce. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15. Dice la Escritura: yo conozco tus obras. ¿Y qué le dice Dios a la iglesia? ¿Que eres frío? Ojalá. En otras palabras, estamos hablando de personas que hoy están viviendo una vida de tibieza espiritual, y que la vida de tibieza espiritual lo único que hace es que le provoca náuseas a nuestro Señor. Y dice él: ojalá fueses frío o caliente, pero no tibio. ¿Estás aquí? Gente que un día fue, un día lo vivió, un día estuvo metido en el fuego, había fruto del Espíritu en su vida, estaban llenos del poder de Dios, disfrutaban de las delicias de la nueva vida que habían adquirido en Cristo Jesús, disfrutaban del nuevo nacimiento y del crecimiento de Dios dentro de ellos, pero que hoy han abandonado esas experiencias y han dejado esa llenura y esas prácticas espirituales que mantenían su vida ardiente en el fuego del Espíritu Santo. Ese texto bíblico en Apocalipsis dice: ojalá fueses frío o, ¿sabe cómo dice el original? Dice ardiente, hirviente, hirviente. No es lo mismo caliente que hirviente. Amén. Porque cuando el agua está hirviendo es porque está en un punto de ebullición. ¿Estás aquí? Ojalá fuese frío o hirviente. Usted puede meter la mano y dice: el agua está caliente, es soportable. O quizás puede meter los pies para que te hagan el pedicure y dice: el agua está caliente, pero es soportable. Pero el agua hirviente es papel apoyo. ¿Y sabe qué dice el Señor? Ojalá fuese frío como un iceberg o hirviente. Porque los tibios me provocan náuseas. En otras palabras, cristianos que un día mantuvieron en el fuego del Espíritu, pero que en este tiempo presumen, y su presunción llega al punto que usted habla con ellos, se los encuentra, y ¿sabe qué te dicen? Hermano, ¿cómo estás? Dice: bien, hermano. ¿Cómo está tu vida, Dios? Bien, excelente. El Señor y yo estamos mejor que nunca. Chévere. ¿Cómo es? Bien, gozoso. ¿Cómo está? En victoria, en gozo, mejor que nunca. Hermano, ¿hace cuánto no vas a un ayuno en la iglesia? Bueno, nos vemos. Aquí hablamos de nuevo, estoy un poquito cogido en medio de la playa. Hermano, ¿hace cuánto no lees la Biblia sistemáticamente? A veces, y leo un texto bíblico ya. Eso no es. Hay mucho. ¿Hace cuánto que no derraman lágrimas, corren lágrimas por sus mejillas, estando de rodillas? Y dice: el Señor y yo estamos mejor que nunca. En otras palabras, hacen como si nada estuviese pasando. ¿Estás aquí? Llegó un punto en el cual
Dios y yo estamos mejor que nunca. La situación es que un día andaba por ahí el señor Caín. Tú sabes, ¿te acuerdas de Caín? Andaba por ahí. Y de golpe la deidad lo venía buscando. Y le pregunta a Dios a Caín, ¿qué has hecho? No. ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste con tu hermano Abel? Bueno, ven acá, ¿es que acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí. La humanidad hablándole a la deidad, al omnipotente, hablándole al omnisapiente, al que todo lo sabe, al que para él no hay nada oculto, y escondiéndose aún, teniendo un encuentro con Dios, y no sé. Y Dios le pregunta a Caín, ¿qué has hecho? Esa fue la pregunta que Dios le hace a Caín en Génesis capítulo 4, versículo 9. ¿Qué has hecho? Y la respuesta es que llegamos a un punto en el que respondemos como si nada hubiese sucedido, como si no estuviese pasando nada. Caín fue un hombre advertido por Dios y le dijo, cuidado con lo que vas a hacer. Y después que Dios termina de hablar con Caín, Caín sale de la presencia de Dios mata a Abel. Y ahora vuelve Dios y se lo encuentra, o más bien lo busca. La deidad siempre acercándose al hombre y le dice, ¿qué has hecho? Si en esta noche Dios nos pregunta, creo que reflexionemos en esta noche, si Dios nos preguntase, ¿qué hemos hecho? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Nada. Si Dios te preguntase, ¿qué has hecho que no te veo en ayuno? ¿Tú qué le dirías? ¿Qué has hecho que ya no te veo orar? ¿Tú qué le dirías? ¿Qué has hecho que ya no lees la palabra? ¿Tú qué le dirías? ¿Qué has hecho que ya no clamas por una llenura de mi espíritu en tu vida? ¿Qué has hecho que ya no me anhela? ¿Qué has hecho que ya no me deseas celosamente? ¿Qué has hecho que te he quedado esperando en el mismo lugar donde nos encontrábamos cada noche o cada madrugada, en donde yo te daba mi amor y tú recibías mi amor y yo recibía tu oración? ¿Qué has hecho que no te he vuelto a ver por aquí? ¿Qué has hecho? Pero llega un punto en el que venimos a la iglesia y nos encontramos con nuestros hermanos y nos preguntan, ¿cómo tú estás? Y aparentamos estar bien, pero la situación con Dios no anda de la mejor manera. Por eso dice el predicador, el sabio Salomón, dice, hay quienes aparentan ser ricos, pero son pobres. Perdónenme la expresión, eructan el pollo sin habérselo comido. Y esa es la condición del cristianismo que tenemos el día de hoy en tremenda tibieza espiritual. Amén. Eso no es frío. Vamos aquí. Amén. Me fui a hacer un recorrido hace 2 sábados atrás por algunas iglesias. Salí de aquí y había ese día como 4 personas ayunando ese sábado. Me fui a ver una de las iglesias que supervisamos y estaban mejor, habían como unas 10 personas ayunando. De ahí salí y me fui para otra iglesia y ahí como que estaban un poquito mejor. Habían entre 15 o quizás 20 personas ayunando. Y había estado el domingo anterior en las mismas iglesias. Y en una había más de 80 personas. En la otra había, ¿cuántas puedo decirle que se congregan ahí? 130, 140 personas. No sé. Pero todo está bien cuando las cosas no andan bien. Estás ahí, iglesia. Amén.
nos demos como si no tuviésemos nada. Y no dejamos que Dios opere en nuestra vida. Estamos aquí. Amén. ¿Alguien por favor quiere irse al libro de Lucas? El Evangelio según San Lucas. Vamos al Evangelio de San Lucas. Aquí está mi reflexión. Vamos al Evangelio según San Lucas. Acompáñenme al capítulo 6 del Evangelio. 6 de Lucas. 6 Lucas. Capítulo 6, versículo 24. Dice: mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Y ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis. ¿Y qué? Usted puede entender lo que el Señor está tratando de hablar a esta gente. Está hablándole a un tipo de gente que ha endurecido su corazón y que llegan al punto de creer que no tienen necesidad de nada. Se sienten llenos, se sienten saciados, ya no necesito nada más. Están ahí. Amén. Y tiene una exclamación, un juicio. Hay ese hay el juicio. Dice: ay de vosotros los que estáis saciados, porque tenéis hambre. O sea, hay de los que parecen que no necesitan, pero va a venir un momento en que van a tener más necesidad. ¿Usted puede abrir su oído en esta noche? Amén. Yo no quiero yo no estoy hablando de las cosas materiales, yo estoy hablando de tu vida en el Señor. ¿Estás aquí? Y yo no estoy hablando de que si crees que tienes más muebles que otros, que eso no me interesa. A eso no voy. Quiero hablar de tu vida con Dios, de tu tiempo con Dios, tu intimidad con Dios. Y Jesús le dice: porque van a tener hambre. Lo que pasa es que en nuestra vida física humana, usted come y se llena. Y te llenas a tal punto, porque usted puede. Alguna buena observación. La gente come y retira el plato, porque ¿qué? Hay gente que ya después, el solo olor a comida, después de estar lleno, parece que le da náusea. Quiten eso de aquí, que ya no quiero, porque si comiste el pecado, ya no quiero sentir ese olor a comida. Por favor, quédense sentados, porque quedaste lleno. Pero escuchen esto: en Dios, en el hombre espiritual, en el hombre interior, entre más te llenas, entre más comes, más hambre y apetito de Dios tú tienes. Amén. En tu vida física tú comes y te llenas, no quieres saber de alimento. Pero en Dios, entre más comes, más te llenas. Entre más oras, más quieres orar. Entre más lees la palabra, más quieres leerla. Entre más intimidad tienes con Dios, más quieres tenerla. Ya no quieres una hora, quieres más de una hora. Ya no quieres 2 horas, quieres más tiempo, porque tienes más necesidad y anhelo de las cosas de Dios. Amén. Es un río que va creciendo a tal punto que ya no puedes caminarlo, hay que pasarlo a nado. Porque es la gloria de Dios que ha llenado tu vida. Cuanto más tienes, más quieres que Dios. En el hombre interior se produce una necesidad, un deseo. Y es cuando tu familia te dice: de que te metiste a eso, nunca tienes tiempo para nosotros. Lo único que tienes tiempo es para San Pablo culto. Nada más tienes tiempo para orar, nada más tienes tiempo para leer la Biblia. Pero tú empiezas a encontrar un deleite, un deseo. Cada vez que tú buscas de Dios, está tu deleite, está tu deseo. Empieza a perder sentido para ti las cosas de este mundo, porque hay un hambre, hay apetito, hay deseo para las cosas del reino. No me digas que estás buscando de Dios y estás hastiado de venir al servicio. No me digas que estás enamorado de Dios y hay sillas vacías el día de hoy, porque no me digas que lo que más anhela, lo que más desea es leer la palabra cuando no la estás leyendo. Porque es Dios el que más tiene, el que tiene, más quiere. Y entre más tiene, más quiere, más quiere, más desea, más anhela, más desea, más quiere es Dios. Y
es insondable, es un anhelo, es un deseo, es un gozo, es un deleite. Tú quieres disfrutar más de la presencia de Dios. Yo no sé cuántos han vivido ese momento, quizás cuando comenzaste el Evangelio y te sentabas a leer la palabra y llegaban las 11 de la noche, 12 de la noche, estabas en casa del que te evangelizó y querías que te soltara más, que te dijera más, que te amara más, querías más, querías más. Y a veces había que echarte de allí porque, oye, pero qué intenso, y querías más. Había un hambre de Dios. Eso es lo que Dios le dice a la iglesia en Apocalipsis: vuelve a tu primer amor. Y volver al primer amor es volver a Jesús. Amén. El primer amor. Como una expresión que usan aquí en la nota, recuerdo esta expresión, no es amarillismo. Cuando mi hermano y yo éramos pequeños, mi hermano y yo, mi papá a toda hora en la Biblia. Oiga, qué cosa tan brava, a toda hora Biblia y oración, pero nos tenían aquí. Y mi hermano le decía: papi, ¿para qué tú tenías ayuda? Diga conmigo: hambre de Dios. Cuando tú descubres esa hambre, tú quieres más de Dios. Tú anhelas más de Él. Cuando es que tan deseoso de más de Dios. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste en tu rodilla y dijiste: yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más? Y no querías salir de ahí porque tú querías más, yo quiero más. Yo quiero más de tu presencia. Pero no vivimos esa ahí en el libro de Apocalipsis, si mismo de ahí, quiero que mire algo conmigo en el 3:17, otra vez. Vamos allá atrás. Sencillamente tienen que irse para atrás otra vez. Capítulo 3, verso 17. No se preocupe que les dije que era media hora. 3:17. Dice la Escritura, en el 3:17. Porque tú dices, ¿qué dice? Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo. Pero usted no leyó lo que seguía. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Y no sabes tú que eres qué. Un desventurado, ¿qué más? Miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando el hombre llega a la condición en la que piensa: no necesito más del Creador, la respuesta del Creador es: no eres más que un pobre, ciego, desnudo, desventurado, que no tienes nada en esta vida. Es que cuando usted lee el libro de Job, es que Dios tiene que probar a Job también. Porque que Job se llenaba la boca diciendo: yo era al necesitado, yo era al pobre. O sea, yo, Job, el más rico del oriente, yo, si alguien necesitaba, es que yo era el que en este pueblo saciaba a la gente. Es que yo era, porque yo tenía riqueza. Usted tiene que leer el libro de Job para que llegue al capítulo 42 y tener que tener un tremendo arrepentimiento y decir: me arrepiento en polvo y ceniza, el hombre que ha llegado a la parte más baja de la condición humana. Terminaron sus riquezas, sus hijos se murieron, una sarna en su cuerpo que lo carcomía, escúcheme esto, y una mujer que lo miraba despreciablemente y le decía: maldice a tu Dios y muérete. Llega al fin de todas las cosas, y cuando está sentado en el asiento de la mayor miserableza humana, tiene que mirar los ojos y decir: hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, pero ahora óyeme, te ruego.
mirar al Creador y agradecer. Todo se lo dejo. Tuya. Hermano, no confundamos la bendición. Lamentablemente esa teoría que nos han metido en los púlpitos nos ha matado a la iglesia. Ha matado a la iglesia, las ha bañado, las tiene descuartizadas, ha desmembrado a las iglesias. Porque el cristianismo de la iglesia primitiva morían por causa del evangelio. Y todavía había más que salían. Pero hoy la gente quiere cuidar su cuerpo en vez de darlo para Cristo. ¿No entiendo lo que quiero decir? Al punto de llegar a decir todo lo que sé, todo lo que he aprendido, lo tengo por basura, dice San Pablo. Por tal de agradar a aquel que me llamó. Pero hoy la gente quiere más los títulos que el agrado a Dios. Iglesia, vamos a tener que volver a mirar al Creador nuevamente. Estamos aquí, iglesia. En otras palabras, se creen prósperos en los negocios, le dice Dios a la iglesia de Apocalipsis. Tendríamos que entrar a hacer un estudio mucho mejor, ¿sí? Porque en esta iglesia que Dios está hablando es una iglesia fructífera y ellos se creen que por su posición económica están muy bien, porque creen de que si la nevera está llena quiere decir que estoy bien con Dios. Pero el hecho de tener la nevera llena y 2 carros parqueados allá afuera no quiere decir que mi día está bien con Dios. Estás aquí. Amén. Pero eso es lo que le han enseñado al cristianismo hoy en día. Lo contrario a la palabra. Y creen no tener necesidad a tal punto, hermano, que llegan a pensar que las riquezas son toda la bendición. Eso es la bendición. Y llegan al punto de llegar a pensar, como pensaban los fariseos de la época de Jesús, que quien era pobre es porque era pecador. En el contexto de Jesús, quien era pobre era un pecador. Estamos aquí. Y sabe algo, hermano, eso está mal. Y quiero cerrar aquí. ¿Cómo es que Dios ve a estas personas? Vaya conmigo otra vez al 3:17. ¿Cómo las ve? Y mira la condición en la que Dios la ve. ¿Alguien quiere ir conmigo allá? Y ya defino esos 3 términos y ahí cerramos. ¿Cómo ve Dios a estas personas? Número 1, 3:17. ¿Cuál es la respuesta de Dios para ellos? Entonces, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Entonces ahí está la primera. Entonces, ¿cómo lo ve allí? Como miserables. Y eso de que los ve como miserables es una persona que es digna de lástima. ¿Estás aquí? ¿Cómo más lo ve? Pobre. Escuchen esto. Pero la palabra del griego que se utiliza ahí para pobre es tokos. La misma palabra que se utiliza en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, para describir la condición del mendigo que se encontraba a la puerta del rico. Un toco. O sea, este es peor que un pobre. Porque por lo menos un pobre tiene una casa donde vivir o un rancho donde vivir. El pobre tiene algo donde recostar su cabeza. Pero es que la condición del mendigo a la puerta del rico, de Lázaro, es así, una condición de necesidad, no tiene nada. O sea, es todavía peor que un pobre. ¿Y cómo lo ve? Menesteroso, más bajo que un pobre. ¿Saben por qué? Porque según el significado de esta palabra es una persona que carece de cualquier tipo de fortuna. A tal punto que no tiene nada, absolutamente nada, que su único recurso es salir a mendigar a la calle por un pedazo de pan o por una sobra que alguien pueda darle. ¿Sabe cuál es la condición que Dios lo ve? Como alguien que mendiga y no tiene nada. Es que entienda esto, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Amén.
Jesús dijo, apartado de mí, nada podéis hacer. ¿Sabe cómo más lo ve? Además de verlo de esta manera, así que lo ve pobre, ¿verdad? ¿Y sabe qué tipo de pobreza está hablando Jesús allí? Está hablando del tipo de la pobreza en cuanto a las experiencias de las riquezas que usted y yo, como hijos de Dios, podemos tener en Cristo Jesús. Estamos acá. Además de eso, lo ven ciegos. Y ¿sabe qué es lo más triste? Es que él no se percataba de la condición de ceguera que tenía. ¿Lo ve como? Ciegos. Tenían una terrible condición de ceguera. Eran carentes de visión espiritual. El día que Sansón se sintió sobrado por la fuerza que tenía y jugó con el pecado, ¿sabe cuál fue el estado postrero de Sansón? Uno de sus estados, ceguera. Le sacaron los ojos. Porque todo el que vuelve atrás vuelve a ser ciego nuevamente. Queda ciego a las cosas de Dios. Queda ciego al mundo espiritual. ¿Estás aquí, iglesia? Ciego. Todo el que vuelve atrás es un ciego. ¿Estás aquí? ¿Sabes cómo también los ve? Hay un que se siente, ¿cómo más lo ve? Después de ciego, ¿cómo lo ve? Desnudo. Desnudo es una condición de vergüenza, hermano. Porque ya no vive para Cristo. ¿Sabe de qué me habla la desnudez? La desnudez habla de pecado. Desnudez. Te habla de pecado. En una ocasión Dios me permitía ver a un hermano en un sueño del mundo. Me acerqué y le dije, hermano, Dios me ha hablado, me dice que estás en pecado, si no estás en pecado. Después es pecado. Porque una de las cosas que tú recibes en Dios son vestiduras blancas. Amén. Para tapar tu desnudez. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe qué fue lo primero que hizo Adán y Eva el día que pecaron? Tapar su desnudez. Y Dios le dijo, ¿ustedes quién les dijo que estaban en fuego? ¿Sí o no? ¿A ustedes quién les dijo? Por eso, yo quería, le preguntaba a Dios, ¿sabes? O sea, yo quería entrar en un conflicto, ¿sabes? ¿Tú me entiendes? O sea, uno como pastor a veces entra en conflicto, no sé, pero voy a hacerme entender. Tú vas a un hermano, lo abrazas, lo amas, lo llevas a los pies de Cristo, como quiera, le enseñas la palabra, estás con él, y de repente un día te lo encuentras y parece que tú fueras el desconocido más desconocido, peor que un desconocido, porque un desconocido pues por lo menos no se le esconde. Pero un día se encuentra con otro hermano y desconocido. Y yo llegué a la casa y le dije, amor, vamos por ahí un grupo de personas, pero que se me escondió y que no se me entienda. Yo sabía que le habré hecho algo, me entristecí y me metí en la oficina a reflexionar y empezó el Señor a hablar. La persona, el creyente que vuelve a su pecado, hermano, se esconde de la iglesia y se esconde del pastor, porque su condición de pecado lo hace sentir alejado de él. Maneja, ahí tiene el pastor. Entonces yo entendí que la cosa no era porque de pronto yo hubiese hecho algo. La situación no radicaba en mí, radicaba en ella. Radicaba en esa persona. ¿Estás aquí? Yo dije, gracias a Dios por hacerme entender esto, porque me sentía afligido. Te lo vuelvo de verdad. Pero ¿por qué si yo le he dado pinta y mi malo le he dicho a esta persona? Desnudez. ¿Están aquí? ¿Cuántos quieren leer el consejo para cerrar este negocio? ¿Cuál es el consejo de Dios cuando se está pasando esto? En cuanto a la apariencia, ¿cuál es el consejo? Vamos al verso 18 del mismo capítulo 3 de Apocalipsis, y aquí creo que hemos podido desenredar el nudo y llegamos a la conclusión. O sea, este es el antídoto para esta situación. Verso 18, ¿qué dice? Por tanto, ¿qué? Te aconsejo
no del vecino, no del amigo, no del consejero, sino que vengas a mí y compres. ¿Qué es lo que va a comprar? ¿Oro qué? Oro refinado en fuego para que seas vestidura blanca para vestirte y tapar la desnudez. ¿Qué más? No se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Y qué más? Y unge tus ojos con colillo para que échate goticas para que veas. ¿Estás aquí? El consejo de Dios, oro refinado al fuego. Y oro refinado al fuego me habla de adquirir la naturaleza divina de Dios en mi vida nuevamente. Porque es que el oro refinado al fuego es el oro que ha sido decantado. Es el oro que ha estado en el crisol, ha salido la escoria arriba, se le ha quitado y lo que ha quedado, el producto compacto que queda, es oro refinado. No hay limaya en él, no hay mezclas, no hay contaminación, es oro fino, 100% oro. Y me habla de la naturaleza divina de Dios. ¿Qué dice Dios? Ven a mí, adquiere mi naturaleza, adquiere mi vida nuevamente en ti, que es la naturaleza divina, sometido a prueba. ¿Y qué más le dice? Vestiduras blancas, porque las vestiduras blancas me hablan de santidad, me hablan de andar en santidad del cristiano. O sea, es una cotidianidad, es una vivencia, es un diario vivir, es un diario caminar en Dios. No es una cosa de un ratito, no es una cosa de vivir santo mientras oro, es una cosa de vivir en santidad 24/7. 4 horas al día, 7 días a la semana, todo el tiempo en la presencia de Dios. ¿Y qué más dice? ¿Qué dice el rato? Que se eche que un poquito de qué? De colillo. Y ese es el requerido para qué? Para ungir los ojos, para poder sanar la ceguera. ¿Tú sabes qué? Debe ser ungido por el Espíritu Santo de Dios. Quisiera decirle otras cosas más que Dios me regaló en mis apuntes, pero yo creo que con lo que Dios nos ha hablado hoy, quedamos bien, de pronto, cuando ya aprendieron que vayamos así, me lo digo hasta acá. Para la condición. Usted no tiene necesidad de aparentar, usted puede serlo. Somos hijos de Dios y la vida de Dios está en nosotros. Sigue nuevamente. Si te fuiste atrás, si te abandonaste tu práctica cristiana, si dejaste de orar, de leer la palabra, de buscar, de venir al ayuno, de santificarte, de estar en el secreto con Dios, sencillamente vuelve a recuperarlo. No tiene necesidad de decir que todo está bien porque no está bien. Porque tú puedes estar bien, sencillamente volviendo nuevamente, comprando oro refinado al fuego y adquirir de la naturaleza divina de Dios en nosotros. Y las vestiduras blancas para cubrir nuestra